Desmintiendo el plan de gobierno del señor Iván Cepeda. Ojo a esto. Miren, esto que ustedes ven aquí arriba es el plan de gobierno del señor Iván Cepeda. Fue publicado por todas las redes del Pacto Histórico y trae unas supuestas líneas para arreglar y continuar con el legado de Petro en muchos temas y en muchos sectores. Me tomé la tarea de mirar uno a uno y de desmentirlo, así que les pido que me ayuden a compartir, porque la gente no puede seguirse llenando ni creyendo tanto discurso barato. Entonces, vamos a desmentir. Primer punto para desmentir: anticorrupción. Devolverle al pueblo lo robado, dice el señor Cepeda. No solo castigar al corrupto, sino recuperar lo saqueado y reparar a las comunidades víctimas. Pura basura. La verdad es que durante el gobierno Petro, más de 24 escándalos de corrupción tenemos totalmente documentados. Ojo, 24 escándalos de corrupción, tienen 2 ministros en la cárcel, tienen 2 ministros prófugos y 1 billón de pesos que se estima se robaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Anticorrupción, señor Cepeda. Segundo punto, dice paz y víctimas. Dice la verdad como fuerza de transformación. Las víctimas merecen reparación, son autoridad ética para reordenar la vida democrática. Miren esto. Sobre paz y víctimas desmentimos lo siguiente. En el país, en manos de criminales, se han presentado hoy 14.780 homicidios, es decir, el número máximo en los últimos 10 años, y 671 secuestros en el año 2025. El 71% del país hoy está en manos de grupos armados. Eso es víctimas, señor Iván Cepeda. Dice en el tercer punto, política social. La prosperidad se mide en dignidad, reducción real de la pobreza, desigualdad y exclusión en cada territorio. La verdad es que hoy Colombia tiene más de 16 millones de colombianos en pobreza, 5.9 millones de colombianos en extrema pobreza. Colombia es el país donde más crece la desigualdad en la región. Eso no se lo cuenta Cepeda. Discursazo, miren esto. Revolución agraria. Más que repartir tierra, infraestructura, valor agregado, seguridad alimentaria y dignidad rural. ¿Saben cuál es la verdad? 286.000 hectáreas entregadas, pero ojo, 161.000 hectáreas de esas fueron entregadas sin títulos de propiedad. Están engañando a la gente. Una reforma agraria que es comunista, que no le da una escritura al campesino. Ojo a esto, es una reforma agraria como la de Petro. Nunca les dan escritura, nunca le dan la propiedad. Lo único que hace es entregársela y sigue siendo propiedad del Estado. ¿Qué más comunista que eso? Sigue diciendo el señor Cepeda, agua e infraestructura. Sin agua no hay futuro, agua, energía y vías verificables donde hay abandono, debe llegar el Estado. La verdad es que en 4 años estamos sin obras de infraestructura en todo el país. Pero ¿sabes qué hicieron? Entregaron 31 billones de pesos a cabildos, resguardos indígenas, obras, a las juntas de acción comunal sin ningún resultado en estos momentos. La Guajira sigue sin agua y el Caribe sigue sin agua, como Santa Marta. ¿Cuáles son las promesas ¿Dónde están las promesas que el señor Petro hizo hace 4 años, señor Iván Cepeda? Dice el señor Cepeda, seguridad y justicia social, paz duradera con oportunidades, no habrá paz donde solo llegue coerción, se necesitan oportunidades e infraestructura. La verdad es que hoy, siendo Cepeda el arquitecto de la paz total que tiene a los delincuentes en la calle, tenemos 78 masacres en el año 2025, 35 masacres solo en 3 meses del año 2026. Y además, ojo a esto, 205 criminales han sido nombrados como gestores de paz, incluyendo al asesino de Miguel Uribe Turbay. Esa es la paz y la seguridad, señor Cepeda. Sigue hablando basura. Mujeres y juventudes. Igualdad que transforma, futuro real. Protección frente a la violencia, redistribución del cuidado. La juventud como sujeto del cambio. ¿Saben cuál es la verdad? Violencia y desempleo y falta de oportunidades. Esa es la realidad. Aumento en casos de violencia intrafamiliar y sexual. 183.000 mujeres con Petro salieron del mercado laboral. Y el desempleo juvenil
en más de un 16%, y el desempleo juvenil de mujeres hoy tiene más de 20%. ¿Cuál política, señor Cepeda? Miren esto: pueblos étnicos y educación. Democracia con justicia racial, dice. Educación como derecho, acceso a la transformación social, autonomía para comunidades afro e indígenas. ¿Sabe cuál es la verdad? Prometieron 500.000 cupos de educación superior y entregaron 190.000 nomás. Prometieron 100 universidades y han entregado solo una. Y los créditos del ICETEX se redujeron en un 80%. Esa es la igualdad con educación, señor Iván Cepeda. Salud y justicia ambiental. La vida no se negocia. Salud como derecho, no negocio. Agua, páramos, selva y transición energética. ¿Saben cuál es la verdad? Colombianos que están muriendo sin atención. Ojo a esto: más de 320.000 tutelas y 2 millones de quejas. 2.000 pacientes murieron esperando medicamentos. Nos devolvieron al Seguro Social, ahora llamado Nueva EPS. Ustedes, los del chuchuchuchu, los de la crisis explícita, hoy quieren hablarnos de salud, señor Cepeda. Economía popular y territorios, dice Iván Cepeda. Gobernar desde los territorios. Desarrollo productivo con arraigo territorial. Soberanía democrática desde las regiones. Hoy tenemos un país al borde de la quiebra, con una deuda histórica de 1.200 billones de pesos, como nunca lo habíamos visto. Un déficit de 117 billones, menos inversión, más gasto y más derroche. Esa es la economía que el señor Cepeda nos promete. Aquí hemos desmentido al señor Iván Cepeda. Esperamos que su discurso no siga extendiéndose por todos los oídos de mucha gente. Así que ayúdenme a desmentirlo. El señor Cepeda está hablando pura paja, está diciendo mentiras, porque al final lo único que dice es que va a continuar el legado de Petro. Y el legado de Petro es miseria, corrupción y destrucción. Y si yo le dijera que el gran desastre ambiental que está ocurriendo hoy en Colombia no es que se construya en la sabana de Bogotá, ni que las industrias de la sabana utilicen agua. Esto es lo que el petrismo quiere que usted crea, una cortina de humo, porque en realidad lo que está destruyendo el medio ambiente en Colombia está en otro lado, en concreto en el Amazonas, donde la deforestación se está acelerando a unos niveles insostenibles. Esto lo muestra un informe muy reciente de la Procuraduría, que dice que en solo los últimos 6 meses, ojo, solo medio año, Colombia perdió más de 88.000 hectáreas de selva amazónica. Más o menos esto es la mitad del área de Bogotá, para que se hagan una dimensión en la cabeza. Y que se construyeron más de 1.100 kilómetros de vías ilegales. Muchas de esas vías ilegales están dentro de parques nacionales como Chiviriquete, La Macarena, Nucac, Farallones de Cali. Solo en Mapilpan Meta, un municipio, se talaron más de 13.000 hectáreas. En el Guaviare, más de 10.000. En los llanos del Yarí y en el norte del Chiviriquete, más de 15.700 hectáreas. Estos son parques nacionales que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Mientras tanto, el gobierno insiste en que los grandes problemas ambientales de Colombia tienen que ver con la construcción en la sabana de Bogotá, donde viven más de 10 millones de personas, donde vive una cuarta parte de la población del país y donde se produce casi la tercera parte del Producto Interno Bruto. El gobierno no quiere que veamos las selvas del Amazonas ni veamos la enorme destrucción ambiental que está generando la bonanza traqueta y la bonanza de la minería ilegal, que son los verdaderos problemas ambientales de Colombia hoy. La deforestación que efectúa enormes emisiones de CO2. No. Quiere que nos enfoquemos en su visión antiempresas, en decirnos que son los capitalistas, que son los malvados neoliberales, los malvados constructores los que están destruyendo los ecosistemas, mientras se hace el de la vista gorda con el gigantesco nivel de destrucción ambiental que está ocasionando, entre otras cosas, su política de paz total, que ha permitido que crezcan enormemente estructuras ilegales dedicadas a destruir, además de traquetear, a destruir el medio ambiente en el país. Gustavo Petro y su fanatismo ambiental, o sus falsos ambientalistas. Hace unos días aparece una crónica en el New York Times que habla específicamente de una finca, La Mandinga, donde
al interior de esta finca se está dando aparentemente una explotación ilegal de oro. Pero más allá de eso, queda la reflexión. Este es un caso. Uno de entre tanta cosa que hay en el territorio colombiano. Y es a eso que me quiero referir. Las cifras a nivel nacional son vergonzosas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Procuraduría, la minería ilegal opera en 29 de los 32 departamentos. Y más del 50% de los municipios de nuestro país han sufrido los estragos de esta actividad. ¿Qué otros estragos? La contaminación por mercurio en los ríos. Miren esto. Esta minería ilegal es tan crítica que se liberan más de 30 toneladas anuales y amenaza pues todos los ecosistemas. Un solo gramo puede contaminar 200.000 litros de agua. Pero adicionalmente, no solo contamina el agua, sino que la cantidad de árboles que toca talar para que se genere ese desarrollo ilegal es impresionante. Y entonces empezamos a hablar de deforestación. El IDEAM este año determinó que en el 2025 la deforestación se estimó en cerca de 72.400 hectáreas, un aumento del 6% frente al 2024. ¿Por qué hago esta reflexión? Violencia, contaminación de agua, deforestación, pero sobre todo por los dos últimos puntos. El fanatismo ambiental de Colombia no ha dicho nada. ¿Será que muchos de los que explotan o ejercen esta minería ilegal hace parte de la falsa paz total? Y como es falsa paz total, entonces ahí se vuelven falsos ambientalistas. Haz esto si quieres que tus hijos nunca sean socialistas. Titico, préstame atención. Si esta semana haces todas tus tareas, sacas la basura, limpias tus platos y me sacas una A al final de la semana, yo te voy a pagar $100. Dios. Dale, pues. Vamos. Papi, mira, agarré la mejor nota. ¡Felicitaciones! Bueno, lo prometido es deuda. Los $100. Pero quiero que sepas que el juego cambió. Entonces, de los $100, 40 son para mí, porque yo tengo que mantener la casa. Y de los 60 que quedan, vamos a darte 20 a ti, 20 a Santi y 20 a Franchi para hacerlo justo porque ellos también están acá. Entonces, te quedan $20 para ti y toma, Franchi, 20 para ti. Y bueno, la semana que viene lo vuelves a intentar. ¿Te parece? Esto no es justo. Puse todo mi trabajo en los 100 y solo me diste 20. Pero no entiendo, ¿no crees que tus amigos merecen lo mismo que tú? Sí, pero yo puse todo mi trabajo. Ellos no hicieron nada. Bueno, la semana que viene lo vuelves a hacer y ganan todos. No, la semana que viene no lo voy a hacer. Eso es lo que quería escuchar. Por eso es exactamente lo que pasa cuando caes en un sistema socialista. Cuando crees que todo el mundo debe ganar lo mismo sin esforzarse y sin trabajar. Hoy aprendiste una gran lección. Si te esfuerzas, puedes ganar. Pero si estás en un sistema que está hecho para que pierdas, no importa que tanto te esfuerces, es muy difícil ganar. Por eso en nuestra familia siempre votamos de derecha, porque nosotros creemos en la meritocracia, en que las cosas se ganan y no se regalan, en que no tenemos que deberle nada a nadie ni obtener las cosas regaladas, porque con nuestro esfuerzo podemos conquistar el mundo. Ok, entonces dame mis $100. Si quieres tener una mentalidad de riqueza, sigue a mi papá. Con este video vas a entender por qué tanta gente se conectó con Abelardo de la Espriella. Y la razón es simple, más allá de si te gusta el candidato o no, representa algo que muchísimos colombianos sentimos hoy. Y es que el ciudadano bueno está cada vez más solo. Y eso me lleva a algo que llevo pensando desde hace un tiempo sobre la paz total de Petro. Mira, la paz total no le quitó las armas a los criminales, les quitó el miedo. Y cuando los criminales dejan de temerle al Estado, los ciudadanos empiezan a temerle a los criminales. Y es ahí donde la sociedad empieza a romperse. Porque déjame decirte algo que mucha gente no entiende. Todos los seres humanos somos capaces de ejercer la violencia, todos. La diferencia es que en algún momento hicimos un contrato. Llegamos al acuerdo donde cada uno de nosotros renunciamos a usar nuestra propia fuerza y se la entregamos a una sola entidad, el Estado. Por eso si tú encierras a alguien te llaman secuestrador, pero si lo hace el Estado lo llaman cárcel. Si tú le quitas dinero a alguien te llaman ladrón, pero si el Estado lo hace lo llaman impuestos. Si tú matas a alguien es homicidio, pero si lo hace el Estado lo llaman justicia. Mismas acciones, pero diferente consecuencia. La diferencia es que el Estado tiene licencia para ejercer la fuerza, tiene el monopolio de la violencia física. ¿Y por qué existe esa licencia? Te preguntarás.
porque siempre va a haber personas que no quieren respetar las reglas y alguien tiene que hacerles cumplir. Ese es el trato. Tú renuncias a la violencia y el Estado te protege de quienes no renunciaron a ella. Pero aquí viene el gran problema. ¿Qué pasa cuando el Estado deja de usar esa fuerza contra los criminales? ¿Qué pasa cuando en vez de perseguirlos, negocia con ellos? ¿Qué pasa cuando el ciudadano siente más miedo que el delincuente? El contrato se rompe, porque la gente no se arma ni se endurece porque ame la violencia. La gente empieza a hacerlo cuando siente que el sistema ya no lo protege. Y eso es exactamente lo que yo pienso de la paz total. No creo que sea paz, creo que es rendición del Estado. Porque cuando el Estado deja de imponer autoridad sobre quienes destruyen el contrato social, el mensaje que envía es peligrosísimo. El crimen funciona. Y cuando el crimen funciona, el ciudadano correcto empieza a sentirse como ingenuo. Se siente como el único que sigue obedeciendo reglas cuando otros las rompen sin consecuencias. Eso destruye lentamente el tejido de una nación. Eso destruye lentamente la moral de la sociedad. Y cuando una sociedad empieza a creer eso, deja de confiar en las instituciones. La ley pierde legitimidad, la autoridad ya no se respeta y el ciudadano honesto empieza a sentir que cumplir las reglas ya no vale la pena. Ese es el verdadero peligro, no solo la inseguridad, sino la normalización del caos. Y por eso creo que esta elección es mucho más importante de lo que parece. Porque hoy no estamos eligiendo simplemente un presidente. Estamos decidiendo si Colombia recupera la autoridad, recupera su acuerdo social. Y por eso voy a votar por Abelardo de la Espriella. Quiero darte 7 razones de por qué para mí Abelardo es el mejor candidato posible para restaurar ese acuerdo nacional. Primero lo primero, no es el candidato perfecto. Pero elegir en política no se trata de elegir a la persona ideal. Es entender el contexto nacional y elegir al mejor candidato disponible para este momento histórico. Y cuando yo analizo lo que está en juego, mi decisión es clara. Aquí van mis 7 razones de por qué yo elijo votar por Abelardo. 1. Ha sido el más coherente durante toda la campaña. Pueden sacar cosas de otros momentos de su vida. Que es abogado de la mafia, que ha defendido a personas cuestionables moralmente, que era ateo, entre otras cosas. Eso lo hacen con todos. Pero durante esta campaña nadie le ha movido el piso. Ha dicho lo mismo desde el primer día hasta hoy. En un país donde los políticos cambian de posición según el viento, eso para mí vale muchísimo. 2. Nadie duda de su decisión y carácter para combatir el crimen. No hay que convencerlo de que los criminales son criminales y que no están por encima de la ley y que si un criminal entra a tu casa amenazando a tu familia, puedes darle de baja como la ley lo ordena. Abelardo tiene la determinación para ir detrás de aquellos que asesinaron a Miguel Uribe Turbay y siguen intimidando a la población. No se va a sentar a negociar con ellos ni le va a decir: no te dejes engañar por Cepeda, Paloma es mejor opción para ustedes. Esa decisión no se improvisa, o la tienes o no la tienes, y él la tiene. 3. Tiene la humildad de rodearse de los mejores. Elegir a José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial no fue un accidente, es una señal clara de carácter. Los líderes inseguros se rodean de personas débiles para no verse opacados. Los líderes reales buscan a los mejores, aunque sean más inteligentes que ellos. Por eso Petro ha tenido más de 60 ministros y con ninguno de ellos se siente a gusto. 4. Tuvo el carácter de decirle no a los partidos que arruinaron el gobierno de Petro. Los mismos que fueron cómplices del desastre de estos 4 años llegaron a ofrecerle apoyo y los rechazó a todos. Eso no es fácil en política colombiana. Cuesta votos, cuesta dinero, cuesta poder y lo hizo igual. 5. No tiene cálculo político y esta es mi favorita, mi razón preferida para votar por él. No está construyendo un partido, no está pensando en la próxima elección porque vive de la política. Eso significa que puede tomar decisiones difíciles sin preguntarse si le van a costar votos en 4 años. Colombia necesita un presidente que gobierne para el país, no para su próxima campaña política. 6. Es completamente independiente, puede decir absolutamente todo lo que piensa porque no tiene un jefe que le esté revisando el guión. No le dé favores a nadie que luego le pasen factura cuando esté desde el gobierno. Esa independencia en Colombia es casi un lujo. Y 7. Es un hombre de familia con valores claros. Protege a los niños, tiene una familia hermosa, tiene una esposa hermosa. Protege a los niños y no tiene contemplaciones con las ideas que quieren redefinir la familia y meter una agenda ideológica en las aulas. En un momento donde estos valores están siendo atacados desde el Estado, necesitamos a alguien que los defienda sin pedir disculpas por hacerlo. Por estas 7 razones, mi voto es por Abelardo de la Espriella. No porque sea perfecto, sino porque es el mejor disponible para este momento
histórico y porque en este momento de Colombia no votar bien tiene consecuencias que vamos a pagar todos los colombianos. Soy abogado, especialista en finanzas, máster en administración financiera, máster en administración de negocios de las mejores universidades de mi país. Me he educado toda la vida como una persona de bien y hoy me encuentro representado en Abelardo de la Espriella. Si tú también crees lo mismo, suscríbete a mi canal y comparte este video con la mayor cantidad de personas posible.